Nuestra conversación continuó, mis palabras cuidadosamente elegidas para guiarla hacia un resultado específico. No una obediencia ciega, sino una comprensión de su papel dentro de mi plan más amplio. Sakura, ansiosa por complacer, absorbió de inmediato mis instrucciones, y su voz adquirió una nueva determinación. Lo entiendo, Ayano Kouji-kun, declaró, con voz firme a pesar de un temblor que delataba su nerviosismo subyacente. Trabajaré para ganar más confianza, para construir mi propia influencia dentro de la clase pero, su voz se suavizó un poco. También prometo escucharte, pase lo que pase. Solo por favor sé mi amiga. Pronunció la última frase con una súplica apenas audible, mientras sus ojos buscaban en los míos un destello de comprensión, de aceptación. Le ofrecí un breve asentimiento, con una expresión cuidadosamente neutral, reconociendo su pedido sin revelar ningún indicio de mis verdaderos sentimientos. El aire de la habitación estaba cargado de emociones no expresadas. La transformación de Sakura había llegado a un punto crítico. Ya no era la chica tímida y modesta, sino una agente novata, con su lealtad asegurada, aunque a través de un retorcido sentido de compañerismo. Cuando la conversación llegó a su conclusión natural, Sakura se aclaró la garganta y su voz tembló levemente. Hay una cosa más, tartamudeó. Un destello de curiosidad cruzó mi mente. ¿Qué otra petición tenía en mente? Di lo que piensas, Sakura, le pedí con voz desprovista de emoción. Ella dudó por un momento, con la mirada baja. Ayano Kouji-kun, comenzó, su voz apenas era un susurro. En la isla, mencionaste lo del traje de baño, dijiste que querías verme en uno. ¿Aún quieres? No necesité mucho tiempo para pensar en mi respuesta. Un solo y lento asentimiento fue todo lo que hizo falta. Naturalmente, respondí, mi voz carente de cualquier inflexión. Soy un chico, después de todo. Mi declaración, con un matiz de ambigüedad, provocó la reacción deseada. El rubor se extendió por el rostro de Sakura, pintando un delicado tono rosa sobre su piel de porcelana. Sus ojos, muy abiertos con una mezcla de aprensión y lo que solo pude interpretar como una retorcida sensación de anticipación, recorrieron la habitación antes de posarse sobre mí una vez más. Lo entiendo, balbuceó, con una voz apenas audible. Entonces, por favor, vete un rato. Te llamaré cuando esté lista. Obedecí de inmediato, salí de la habitación y cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Fuera del pasillo, me permití un momento de introspección. La situación era intrigante y ligeramente inquietante. Pasaron 10 minutos y cada tic-tac del reloj era un eco del inesperado giro de los acontecimientos. Entonces, una suave voz gritó desde detrás de la puerta cerrada, apenas audible más allá del murmullo de voces y el zumbido distante de los motores del barco. Ayano Kouji-kun, puedes entrar ahora. Respiré profundamente, abrí la puerta y volví a entrar en la habitación. Allí estaba ella, en marcado contraste con la chica tímida y autocrítica que había conocido al principio. Vestida con un traje de baño de 2 piezas, delgado y revelador, estaba de pie frente a mí. Sus curvas, antes ocultas, ahora se acentuaban gracias a la tela. El parecido con su antigua ídolo, Shizuku, era innegable. Por un momento me permití observarla. Su postura, aunque un poco rígida, exudaba una nueva confianza. Sin embargo, en sus ojos había un destello de vulnerabilidad, un dejo de aprensión que luchaba con el deseo de agradar. La visión era innegablemente cautivadora, un testimonio del poder de manipulación y la vulnerabilidad inherente de la psique humana. Pasé 2 minutos observándola, analizando con la mirada cada detalle de su apariencia. Mi expresión permaneció impasible, una máscara que ocultaba las complejas emociones que se agitaban en su interior. Una parte de mí, el observador objetivo, estaba impresionado por la perfección de su transformación. Otra parte, el estratega imparcial, la veía simplemente como un peón, una herramienta útil. Sakura, bajo mi mirada imperturbable, se mantuvo notablemente serena. Un leve rubor permaneció en sus mejillas, pero su postura se mantuvo firme. Ella me miró fijamente, con un dejo de desafío en sus ojos. ¿Te gusta? Susurró, su voz apenas audible. «Te queda bien», respondí con una respuesta mesurada y neutral. Su sonrisa se ensanchó, una mezcla de satisfacción y algo parecido a la posesión titiló en sus ojos. «Te dejaré mirarme cuando quieras, Ayano Kouji-kun», ofreció, con la voz ligeramente temblorosa. «Pero solo cuando estemos solos». Sus palabras confirmaron lo que ya sabía, la profundidad de su fascinación.
se había puesto completamente a mi disposición, su autoestima dependía de mi aprobación. Aunque yo personalmente no tenía tales sentimientos, su devoción ciega sirvió perfectamente a mis propósitos. Un peón completamente leal, sus acciones fácilmente manipulables, su influencia dentro de la clase D es una herramienta poderosa esperando ser utilizada. Asentí una vez, reconociendo su sumisión. La conversación había llegado a un final natural. Un mayor compromiso no daría lugar a más que previsibles muestras de sumisión. Era hora de poner fin a esta farsa. En lugar de marcharme bruscamente, opté por un movimiento calculado. Di un paso hacia adelante con mesura y me incliné lo suficiente para que mis palabras apenas fueran audibles. Los esfuerzos deben ser recompensados, murmuré, mi voz carente de cualquier inflexión. Mis palabras fueron una dosis cuidadosamente medida de validación, una pequeña recompensa por su obediencia. Mientras hablaba, acerqué la distancia entre nosotros y extendí mi mano para descansar suavemente sobre su espalda baja, justo encima de la curva de su cadera. A pesar de mi actitud estoica, una chispa de excitación interior se desató en mí. La proximidad física a su belleza era innegable, una sensación que no podía reprimir por completo. Sakura, abrumada por el toque inesperado, se quedó congelada en su lugar. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa, deleite y un dejo de aprensión arremolinándose en ellos. Permaneció en silencio, su cuerpo no traicionó resistencia mientras mi mano rozaba suavemente su cintura. Sigue trabajando duro, continué, con un murmullo bajo. Y tal vez habrá más recompensas. Mis palabras eran una promesa velada, un indicio de que habría algo más si ella continuaba por el camino que le había trazado. La insinuación flotaba en el aire. Esta sutil promesa, sumada al contacto físico inesperado, sirvió como un poderoso motivador. Sakura, desesperada por mi aprobación, asimiló el mensaje de inmediato. Ella permaneció en silencio, su cuerpo pegado al mío, aparentemente perdida en el momento. La imagen de su rostro sonrojado y sus ojos abiertos y llenos de adoración confirmó la eficacia de mi manipulación. Mantuve la posición unos momentos más, permitiendo que el impacto se asimilara, antes de alejarme lentamente. Mi toque se prolongó un momento, un último recordatorio del poder que tenía. Espero grandes cosas de ti, Sakura-san, dije con voz monótona y sin emoción. Después de eso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejándola sin palabras. No hubo necesidad de una despedida formal. Ella comprendió la dinámica, su papel como peón estaba claramente establecido. Salí de su habitación y cerré la puerta suavemente detrás de mí. El clic fue un signo de puntuación en la escena que había orquestado. Al regresar al restaurante, terminé mi comida con un aire de distante indiferencia. Al subir a la cubierta, observé los rostros de mis compañeros de la clase D. Sus expresiones delataban una variedad de emociones. Diversión, aburrimiento y el trasfondo actual de competencia. Mi mirada se detuvo en Horikita por un momento, sus agudos ojos se entrecerraron en concentración mientras estudiaba un libro. Horikita, que se había recuperado por completo de la fiebre, volvió a la agitada vida estudiantil. La noticia de la transformación de Sakura, una onda expansiva del incidente del restaurante, ya había llegado a sus oídos a través de susurros y conversaciones en voz baja entre los estudiantes de la clase D. Mientras me sentaba a su lado, se volvió hacia mí con una mirada penetrante y directa. Ayano Kouji-kun, comenzó, con una voz desprovista de palabras amables, ¿qué piensas de la transformación de Sakura? La pregunta era directa, pero no inesperada. Me tomé un momento para formular mi respuesta, asegurándome de que presentara una fachada neutral y al mismo tiempo siguiera adelante con mi objetivo. Desde un punto de vista puramente objetivo, empecé, con mi voz desprovista de cualquier inflexión, su transformación tiene el potencial de cambiar la dinámica dentro de la clase de los chicos, particularmente los más susceptibles, probablemente gravitarán hacia ella. Horikita se burló, con un destello de desdén en su rostro. Predecible, murmuró. La mayoría de esos chicos son tan profundos como un charco. Una cara bonita parece ser todo lo que se necesita para llamar su atención. Incliné la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, continué, este desarrollo podría ofrecer una ventaja estratégica. Potencialmente podría alejarlos de la esfera de influencia de Kushida. Horikita entrecerró los ojos ligeramente. No se dejaba convencer fácilmente por un solo beneficio. Sin embargo, consideró el punto y finalmente asintió con la cabeza a regañadientes. Es cierto, admitió. Pero su influencia tiene una salvedad. Sakura es, bueno, ingenua y le falta confianza.
Eso era precisamente lo que yo había observado. Exactamente, dije. Esto hace que sea poco probable que intente dañar activamente a la clase D. Horikita consideró mis palabras por un momento, una expresión pensativa se apoderó de su rostro. Un punto interesante, reconoció. En ese caso, tal vez convertirla en una aliada no sería una mala idea. La sugerencia tenía sentido. Horikita, que siempre se centraba en lograr los objetivos de la clase, ahora veía a Sakura como una herramienta potencial. Esto podría resultar problemático en el futuro, pero por ahora servía a mis propios propósitos. Sin embargo, una alianza así no me convenía. Necesitaba que Sakura me fuera leal a mí, no a Horikita. Es una hipótesis interesante, respondí, manteniendo la ambigüedad en mi respuesta. No estaría mal explorar esa posibilidad. Horikita, satisfecha con esta respuesta evasiva, volvió su atención al libro que había estado estudiando. El resto del día transcurrió sin más incidentes. Estuve atento a Sakura, observando sus interacciones con los chicos de la clase D. Como era de esperar, se agolparon a su alrededor, compitiendo por su atención. Sus intentos fueron torpes, sus motivos transparentes. Sakura, sin embargo, no se vio afectada en gran medida. Su nueva confianza parecía una máscara mal ajustada que ocultaba el núcleo de su timidez. 2 días después, el anuncio del siguiente examen especial sonó por los intercomunicadores, rompiendo la relativa paz del crucero. Este examen, a diferencia de los anteriores limitados a la clase D, implicaría interacción con las otras clases de primer año. Se formaron 12 grupos, cada uno con el nombre de un símbolo del zodíaco. Se nos pidió que nos presentáramos en salas de reuniones designadas. Un vistazo rápido a la lista de participantes reveló una mezcla diversa de estudiantes de las 4 clases, A, B, C y D. Fascinante. Este examen prometía un tipo diferente de desafío, uno que ponía a prueba no solo la destreza académica, sino también la estrategia social y la capacidad de desenvolverse en dinámicas entre clases. Mi grupo asignado, Conejo, estaba formado por 14 estudiantes. Había otros 3 de la clase D, incluido yo. Los puestos restantes los ocuparon 4 estudiantes de la clase C, 3 de la clase B y un trío de la respetada clase A. Una presencia notable en la clase B era Ichino Seonami, su enigmática líder. Al entrar en la sala de reuniones, observé la sala y detuve la mirada en cada uno de los participantes. Algunas caras me resultaban familiares, otras no. Una tensa expectación flotaba en el aire mientras esperábamos más instrucciones. El primer día del examen especial de cruceros concluyó con el grupo Rabbit en un punto muerto. Los prestigiosos estudiantes de la clase A permanecieron en silencio, mientras Ichinose de la clase B encabezó las discusiones, instando a la cooperación entre todas las clases, A, B, C y D, para encontrar al VIP. Esta estrategia apuntaba al resultado más favorable. Una conclusión que no afectaría los puntos de clase, pero que otorgaría puntos privados significativos a cada miembro. A pesar de los esfuerzos de Ichinose, la reunión terminó sin una decisión. Después de esta reunión improductiva, Ayano Kouji recibió un mensaje de Sakura, solicitando una reunión en la proa del barco. Punto de vista de Ayano Kouji Kiyotaka, al llegar a la proa del barco, encontré a Sakura esperándome, con un dejo de nerviosismo evidente en su postura. Se giró hacia mí y su rostro se iluminó con una sonrisa esperanzada. Ayano Kouji-kun, lo saludó con un dejo de emoción en la voz. ¿Cómo estuvo la reunión del grupo? La miré a los ojos con expresión neutra. No pasó nada, respondí, con una voz desprovista de toda emoción. Ah, respondió ella, y su sonrisa se desvaneció levemente. Ya veo. Bueno, esperaba oír hablar de ello. Mi mirada permaneció impasible. No se trataba de satisfacer su curiosidad, sino de mantenerla concentrada en la tarea que tenía entre manos. Háblame de tu grupo, dije, cambiando de tema. ¿Quiénes son tus compañeros de equipo? Sakura se animó un poco. Metió la mano en su bolsillo, sacó un trozo de papel y lo desdobló ante mí. Somos el grupo Baka, explicó, señalando el símbolo designado en la parte superior. Aquí están nuestros miembros. Revisé la lista que me había presentado. Una mezcla de nombres de las 4 clases. Supongo que son caras desconocidas, comenté con la voz desprovista de inflexión. Sí, admitió Sakura, con un dejo de timidez en la voz. No creo que conozca a nadie de las otras clases. Es interesante, pensé, más para mí que para ella. La falta de conexiones previas podría ser tanto un desafío como una oportunidad. Pero, continuó Sakura, con un tono de voz ligeramente entrecortado.
Durante la reunión, todos intentaron hablar conmigo. Levanté una ceja. Era algo inesperado, pero no desagradable. ¿Todos? Repetí, instándola a que explicara más. ¿Sí? No solo los chicos, sino también Yume Kobashi y Yuin Nomiya de la clase B. Un dejo de incredulidad tiñó su voz. Dijeron que eran fans de cuando yo era modelo de hueco grabado bajo el nombre de Shizuku. Me recorrió un momento de sorpresa, que rápidamente se disimuló con una expresión neutra. Así que el pasado de Sakura la estaba alcanzando. Era una complicación potencial, pero también una oportunidad para aprovecharse de ella. Eso está bien, dije con calma, sin juzgar a nadie. Sigue hablando con ellos. Con las chicas y, si es posible, con los chicos también. Conócelos a todos. Una oleada de emoción inundó el rostro de Sakura. ¿Quieres decir que puedo serte útil si hago eso? Tartamudeó, con la voz ligeramente temblorosa. En efecto, confirmé en un murmullo bajo. Esta es tu primera misión. El peso de mis palabras pareció recaer sobre sus hombros. Enderezó su postura, con un brillo decidido en sus ojos. Lo entiendo, declaró, con la voz más fuerte que antes. Haré todo lo posible para reunir información, tal como me pediste. Asentí tranquilamente. Sakura, ansiosa por complacerme, había aceptado de buena gana su misión. Actuaría como mis ojos y oídos dentro del grupo Baka, recopilando información y potencialmente influyéndolos desde dentro. Un peón perfectamente posicionado en el tablero de juego. Bien, dije con voz monótona. Manténme informado. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejándola sola en la proa del barco. Poco después de irme, sentí que una presencia se acercaba por detrás. Yamauchi, con el rostro enrojecido por una mezcla de fastidio y presunción, me bloqueó el paso. Ayano Kouji, gritó, con la voz cargada de sospecha. ¿Qué estabas haciendo con Sakura? La pregunta era predecible. Yamauchi probablemente vio mi interacción con Sakura como una oportunidad para acceder a su nueva popularidad. Lo miré a los ojos con estoica indiferencia. Una breve conversación, respondí con sencillez, sin emoción alguna en mi voz. Nada importante. Él se burló, sin estar convencido. Sí, claro. Me prometiste que me conseguirías su información de contacto. Ah, sí. El regalo prometido de la isla. Nunca había tenido intención de cumplirlo, pero ahora cumplía una función. Desafortunadamente, dije, fingiendo arrepentimiento, no lo conseguí. El rostro de Yamauchi se desfiguró por la decepción. ¿Qué quieres decir? Se quejó. ¿Le preguntaste siquiera? Por supuesto, mentí suavemente. Pero ella dijo que deberías hablar con ella mañana por la mañana. Entonces te dará su respuesta. Un destello de esperanza se encendió en los ojos de Yamauchi. Este resultado, aunque inesperado, se adaptaba perfectamente a mis necesidades. Lo mantendría ocupado, persiguiendo una recompensa inexistente, mientras que Sakura, sin saberlo, quedaría aún más aislada del resto de la clase D. ¿En serio? Tartamudeó Yamauchi, apenas conteniendo su emoción. ¿De verdad dijo eso? En efecto, confirmé, manteniendo mi expresión neutral. Así que, si me disculpan, tengo asuntos que atender. Yamauchi, con su mente preocupada por la falsa promesa de la información de contacto de Sakura, murmuró una respuesta distraída y se hizo a un lado. Una vez que me ocupé de Yamauchi, me retiré a mi camarote. El encuentro me sirvió como recordatorio de las posibles complicaciones dentro de la propia clase de el oportunismo de Yamauchi puso de relieve la necesidad de un mayor control sobre las interacciones de Sakura. Con ese fin, redacté un mensaje en mi carnet de estudiante, detallando mis próximas instrucciones para ella. Yamauchi te pedirá tu información de contacto mañana por la mañana, escribí en tono neutral y objetivo. Dásela en ese momento. Esta concesión inicial tenía un doble propósito. Apaciguaba a Yamauchi y permitía a Sakura establecer una conexión preliminar con un compañero de clase. Sin embargo, mi objetivo no se limitaba a Yamauchi. Además, continué, deberías comenzar a compartir tu información de contacto con otros estudiantes de la clase D, a tu discreción. Aquí era donde comenzaría la verdadera manipulación. El mensaje fue enviado, esperé su respuesta, llegó casi al instante. ¿Puedo darles mi correo electrónico de respaldo en lugar del principal? Su pregunta indicaba un destello de aprensión, una sutil resistencia a la franqueza total. Era una vacilación predecible. Aceptable, respondí con una sola palabra, sin juzgarla.
necesitaba una sensación de control, una forma de limitar las intrusiones no deseadas. Una dirección secundaria será suficiente. Solo asegúrese de que todos reciban sus datos de contacto. Este paso me permitiría monitorear sus comunicaciones y obtener información sobre la dinámica interna de la clase D sin ser detectado. Seguí escribiendo, delineando los límites. No es necesario que respondas a todos los mensajes que recibes, en especial de los chicos, le dije. Si te molestan, tienes mi permiso para bloquearlos. Su nueva popularidad, aunque ventajosa, necesitaba ser gestionada. Una atención excesiva podría trastocar mis planes. Mi respuesta pareció aliviar sus preocupaciones. Recibió una respuesta rápida, una sola palabra acompañada de un emoticón caprichoso que delataba su emoción subyacente. Está bien, decía, seguido de una carita feliz con corazones en lugar de ojos. Punto de vista en tercera persona, la reunión del grupo conejo concluyó con la misma falta de progreso que el día anterior. Ayano Koji regresó a su dormitorio, donde estaban presentes sus compañeros habituales, Hirata, Yukimura y el excéntrico Koenji. Una bomba cayó momentos después. Hirata, para sorpresa de Ayano Koji y Yukimura, reveló que 2 estudiantes de la clase D habían confiado en él. Kushida Kikyo del grupo Dragón y Minami del grupo Caballo, ambos designados VIP en el examen especial. Esta información inesperada cambió la dinámica dentro de la sala. Para agregar más caos a la mezcla, Koenji, en una muestra de su característica arrogancia, declaró su aburrimiento con el examen. Con un gesto elegante, envió el nombre del VIP del grupo mono a la dirección escolar designada, terminando efectivamente su participación en la prueba. Momentos después, un correo electrónico enviado a toda la escuela confirmó la desvinculación del grupo mono. La habitación quedó en silencio, el peso del acto impulsivo de Koenji flotando en el aire. Ayano Koji, sin embargo, mantuvo su mirada impasible, su mente ya calculaba las implicaciones de este nuevo desarrollo. Era necesario formular nuevas estrategias. Un detalle captó la atención de Ayano Koji. Kushida Kikyo, su peón, era la VIP del grupo Dragón. Ella le había ocultado deliberadamente esa información crucial. Un brillo frío brilló en sus ojos. Cogió su teléfono y redactó un mensaje para Kushida, solicitando una reunión en un lugar inusual, la sala de conmutación del 4º nivel subterráneo, que estaba desierta. Era un lugar que los estudiantes rara vez frecuentaban y que ofrecía un espacio apartado para sus conversaciones. Punto de vista en tercera persona, Kushida parpadeó al ver el mensaje en su teléfono. Ayano Koji le pedía que se reunieran en el nivel más bajo del barco. Era extraño, pero conociéndolo, probablemente significaba una charla aislada con algunas órdenes que ella debía seguir. Un destello de rebeldía brilló en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, era hora de liberarse de su control. Con una resolución decidida, se tomó un momento para prepararse antes de dirigirse al lugar solicitado. Allí, apoyado despreocupadamente contra una pared, estaba Ayano Koji. La recibió con un breve asentimiento y una sola instrucción: cierra la puerta. Punto de vista de Ayano Koji Kiyotaka, la puerta se cerró con un eco resonante, el sonido rebotó en las paredes estériles de la sala de conmutación desierta. Kushida estaba de pie frente a mí, su sorpresa inicial se transformó en una mueca desafiante. ¿Por qué no me dijiste que eras el VIP del grupo Dragón? Pregunté con voz desprovista de emoción. Sus ojos se abrieron por un momento antes de entrecerrarse. Supongo que se trata de Hirata, se burló, con la voz llena de desdén. Ya no podía fingir inocencia amistosa. La máscara se había caído, revelando al pragmático despiadado que se escondía debajo. El cambio no me inmutó. Eso no tiene importancia, dije rotundamente. La pregunta sigue en pie. Kushida entrecerró los ojos. La máscara de inocencia se había roto por completo, revelando al astuto manipulador que se escondía debajo. ¿Y por qué, dime, debería ser eso una preocupación tuya? Lo desafió. No estaba exactamente obligada a compartir esa información. Quizá no sea una obligación, concedí, pero teniendo en cuenta nuestro acuerdo, no habría sido descabellado esperar cierta transparencia. ¿Acuerdo? Se burló. Ese acuerdo es nulo y sin valor. No has estado exactamente poniendo todo de tu parte para ayudarme a lograr mis objetivos. Sus palabras no provocaron ninguna reacción en mí. Simplemente mantuve mi expresión neutral, permitiéndole expresar sus frustraciones.
Y necesito recordarte, continuó, con su voz llena de veneno, tus acciones en el examen de la isla aumentaron significativamente la influencia de Orikita dentro de la clase de difícilmente es el resultado que esperaba. Su ira era una actuación, un intento desesperado de recuperar el control de la situación. La dejé despotricar, sus palabras sirvieron como un recordatorio de su verdadera naturaleza, una manipuladora egoísta que descartaría a cualquiera que no sirviera a sus propósitos. Además, ni se te ocurra volver a utilizar esa estúpida grabación como palanca, continuó, alzando la voz. No te tengo miedo. Si no estás conforme con nuestro acuerdo, llévalo a la escuela. Que se enteren de cómo me has estado chantajeando. Sus palabras me invadieron sin que en ellas se manifestara ninguna amenaza real. Fue un intento ingenuo de intimidación. ¿Chantaje? Dije finalmente, con voz monótona y carente de emoción. ¿Así es como caracterizas nuestra cooperación? Entrecerró los ojos. La fachada cuidadosamente construida estaba empezando a resquebrajarse. ¿Cooperación? Se burló. Usas esa grabación para mantenerme a raya y yo sigo tus órdenes porque no tengo otra opción. Es un retrato bastante dramático, comenté con frialdad. Si la escuela investigara, no encontraría nada más que dos estudiantes trabajando juntos. Nada incriminatorio para ninguno de nosotros. Una gota de sudor le corrió por la sien a Kushida, señal de la inquietud que la corroía. Sabía que yo tenía razón. La grabación era un arma de doble filo. Además, continué con la mirada firme, grabarme fue realmente la mejor acción que se te ocurrió. Su postura se puso rígida. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó, su voz apenas era un susurro. 3 teléfonos, Kushida, dije con calma. Uno en tu bolsillo izquierdo, otros 2 colocados estratégicamente en el bolsillo derecho y en el interior de la chaqueta. Un intento desesperado por asegurar que sobreviva al menos una grabación. Su rostro palideció. Mi conocimiento de su plan había sido un golpe crítico. No se trataba solo de un desafío, era un intento desesperado de tomar el control. No seas ridículo, logró decir con voz temblorosa. No tengo idea de qué estás hablando. La ingenuidad no te sienta bien, Kushida, la reprendí con un leve dejo de diversión en mi voz. Esos teléfonos no son precisamente sutiles. Su rostro se deformó en una máscara de furia y frustración. Editaré la grabación. Te haré parecer el villano. Gritó con la voz quebrada. En respuesta, metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. No te preocupes, dije con voz llena de sarcasmo, también he estado grabando esta conversación. También enviaré esta grabación a la escuela. La versión sin editar. El color desapareció de su rostro. La presunción, el desafío, todo desapareció, reemplazado por una comprensión cada vez más clara de su situación. Ella había caído en mi trampa, no al revés. Su intento de ser más astuta que yo había fracasado estrepitosamente. Tú fuiste más lista que yo, susurró, su voz apenas era un suspiro. Sí, confirmé, con una sonrisa en los labios. Parece que la cooperación nos conviene más a los dos que los juegos infantiles de engaño, ¿no te parece? Se desplomó contra la pared, derrotada. La expresión de lucha había desaparecido de sus ojos y había sido reemplazada por una fría aceptación de su posición. Con Kushida completamente sometido, le di una instrucción simple: borra las grabaciones. No opuso resistencia. Como un globo desinflado, sacó sus teléfonos, 3 en total, tal como yo sospechaba, y, con dedos temblorosos, detuvo las grabaciones y las borró. Su propio teléfono siguió su ejemplo, colocado en mi mano extendida como un caballero derrotado que entrega su espada. Un vistazo rápido a la aplicación de mensajes reveló el correo electrónico de confirmación de la escuela sobre su estatus VIP. Era predecible. Descarté el correo electrónico y profundicé más, revisando sus conversaciones recientes. Un mensaje específico me llamó la atención. Una solicitud de reunión, enviada a Ryuen Kakeru, el enigmático líder de la clase C intrigante. Miré de nuevo a Kushida, que ya no mostraba su habitual bravuconería. Explícate, ordené con voz monótona y sin emoción. Ella se estremeció ante esa sola palabra y enderezó un poco su postura. No es nada, tartamudeó, mientras sus ojos recorrían la habitación como si buscara una salida. ¿Nada? Repetí, con mi voz gruñendo. ¿Enviar un mensaje clandestino a Ryuen entra en la categoría de nada? Se mordió el labio y un destello de desafío desafió momentáneamente el miedo en sus ojos.
Yo solo quería evaluar su interés en una alianza, murmuró, las palabras apenas audibles. ¿Una alianza? ¿Con Ryuen, conocido por su crueldad? Este cambio fue inesperado, por decirlo menos. ¿Por qué Ryuen? Insistí, mi voz carecía de cualquier inflexión. Porque, dudó, y luego soltó, por Horikita. Está ganando demasiada influencia. Si no puedo derrotarla yo sola, tal vez Ryuen pueda brindarme algo de ayuda. Una sonrisa sardónica se dibujó en mis labios, invisible para ella. Así que su rebelión había sido efímera, impulsada por el miedo a la irrelevancia. Patético. ¿Y qué es exactamente lo que Ryuen puede ganar con esa alianza? Pregunté, insistiendo aún más. Yo planeaba ofrecerle un trato, tartamudeó, con un dejo de desesperación en la voz. Yo le proporcionaría el nombre del miembro VIP de nuestro grupo. La profundidad de su resentimiento hacia Horikita se hacía cada vez más evidente. Incluso estaba dispuesta a sacrificar puntos de clase para expulsarla. Un giro interesante de los acontecimientos. Por ahora, sin embargo, decidí dejar que la situación se desarrollara. Haz lo que quieras, ordené con voz neutra. Sigue con este acuerdo con Ryuen. Sin embargo, continué, entrecerrando los ojos, manténme informado de cada detalle durante tus negociaciones. Kushida asintió con la cabeza en señal de asentimiento silencioso, pero justo cuando se dio la vuelta para irse, extendí la mano y la agarré del brazo. Una cosa más, dije con voz grave. Ella se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la aprensión. ¿Qué más quieres? Tartamudeó. Es necesario un castigo, dije con un tono monótono y carente de juicio. Sin embargo, la frialdad en mi tono era inconfundible. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Tal vez pensó que estaba fanfarroneando y que buscaba en mi rostro un rastro de diversión. No lo había. Mi mirada permaneció firme, inquebrantable. Desnúdate, susurré. La palabra salió de mis labios como un siseo venenoso. La sorpresa fue inmediata. Todo su cuerpo se puso rígido y sus ojos se clavaron en los míos. Seguramente no podía creer que hablara en serio. Pero el destello de desafío en su mirada se atenuó y fue reemplazado por un destello de algo más. Miedo. Miedo genuino, crudo. Di un paso más cerca, el aire a mi alrededor estaba cargado de amenazas tácitas. La elección es tuya, dije en voz baja y amenazante. Hazlo voluntariamente, o lo haré yo por ti. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de una vía de escape, de algún atisbo de piedad en mi mirada. Lo que vio debió convencerla de mi resolución. Sus hombros se desplomaron en señal de derrota. El silencio llenó la habitación una vez más, roto solo por el sonido entrecortado de su respiración. Lentamente, sus manos se alzaron hacia su chaqueta, con movimientos vacilantes y carentes del habitual encanto ensayado. Pieza a pieza, la fachada se desmoronó. La chaqueta, la camisa, la falda, cada prenda fue descartada con una creciente sensación de desesperación. Finalmente, ella estaba de pie frente a mí, expuesta y vulnerable. Su sujetador blanco y su ropa interior ofrecían poca protección contra mi mirada. La vista era innegablemente estimulante, un marcado contraste con el desafío que momentos antes había llenado la habitación. Me acerqué más y mi voz sonó como un murmullo en su oído. Recuerda esto, Kushida. Una lección aprendida a las malas. Mi toque era firme, un claro recordatorio del poder que ejercía sobre ella. Esta vez, continué, mi voz carente de calidez, tus bienes han asegurado tu perdón. Pero no te equivoques, hice una pausa, dejando que la amenaza quedara en el aire, de ahora en adelante, este cuerpo seductor que posees estará a mi disposición siempre que lo considere necesario. Recuerda eso también. No había duda del miedo que había en sus ojos. Mis palabras habían quedado grabadas a fuego en su memoria. No olvidaría el precio de la desobediencia. No se trataba de placer, sino de control. Un recordatorio brutal de su lugar en mi juego cuidadosamente construido. Vete, le ordené con un tono de voz que la despedía. Y recuerda las consecuencias de tus actos. Una lágrima solitaria se le escapó del ojo y recorrió su mejilla sonrojada. Se quedó allí, como una muñeca rota, despojada de su habitual bravuconería. El castigo no era físico, sino la aplastante constatación de su impotencia, la erosión total de su fachada cuidadosamente construida. Punto de vista en tercera persona, Ayano Koji, después de haber sometido eficazmente a Kushida, la vio regresar corriendo a su dormitorio, una sombra derrotada de su habitual yo alegre.
La sala de conmutación quedó nuevamente en silencio, las consecuencias de su tenso intercambio todavía flotaban en el aire. Kushida, fiel a su palabra, pronto partió hacia su encuentro con Ryuen. Una hora después, recibió su llamada. Ayano Koji escuchó pacientemente mientras ella le contaba los detalles de su trato. La información fue sorprendente. Ryuen, al enterarse de la identidad del VIP del grupo Dragón, la propia Kushida, no había aprovechado la oportunidad para explotarla. No había ningún plan para traicionar a la clase D, ningún intento de enviar un mensaje a la escuela y cambiar los puntos de la clase a su favor. En lugar de eso, según Kushida, Ryuen propuso una estrategia para que el grupo Dragón se centrara en la posibilidad 1. Un resultado que no alteraría los puntos de clase, pero que otorgaría a los participantes muchos puntos privados. Ayano Koji frunció el ceño al terminar la llamada. El plan de Ryuen parecía poco ortodoxo. ¿Por qué renunciar a la oportunidad de asegurar una importante ventaja en puntos de clase? Los puntos privados, aunque lucrativos, palidecían en comparación con los beneficios de ascender en la clasificación de la clase. Este inesperado acontecimiento dejó un sabor amargo en la boca de Ayano Koji. Sospechaba que en el plan de Ryuen había más de lo que parecía. Tal vez el astuto líder de la clase C estaba jugando un juego largo, con el objetivo de descubrir la mecánica subyacente del examen en sí. Ayano Koji se reclinó en su silla, su mente era un torbellino de posibilidades. La estrategia de Ryuen había trastocado sus propios planes, obligándolo a reevaluar la situación. Punto de vista de Ayano Koji Kiyotaka, las reuniones del grupo Conejo continuaron con su patrón de improductividad. Tanto la tercera como la cuarta sesión no arrojaron ningún resultado nuevo en cuanto a la identificación de los VIP. Cuando el reloj marcó las 9 del segundo día de crucero, me encontré, junto con Yukimura, detrás de Manabe y sus dos compañeros de la clase C. Un fuerte portazo resonó en la entrada de la escalera de emergencia. Con sigilo, abrí la puerta un poco, revelando una escena que se estaba gestando con hostilidad. Karuizawa estaba de pie entre las tres chicas de la clase C, su fachada habitual vacilando ante sus preguntas agresivas sobre una compañera de clase llamada Rika. Karuizawa fingió ignorancia, con la voz tensa pero resuelta. Intentaron comunicarse con Rika por teléfono, con el rostro desencajado por una mezcla de ira y preocupación. Sin embargo, sus súplicas de disculpas, de cualquier reconocimiento de las faltas, cayeron en saco roto. Karuizawa se mantuvo firme y se negó a dar marcha atrás. La situación se agravó rápidamente. Las chicas recurrieron a la intimidación física y empujaron a Karuizawa contra la pared. Yukimura, con evidente preocupación, extendió la mano hacia la puerta, pero yo lo detuve. El rostro de Karuizawa palideció y su respiración se volvió superficial. La cabecilla, Manabe, apretó con más fuerza un puñado de cabello de Karuizawa y tiró de su cabeza hacia atrás con un gruñido. El miedo brilló en los ojos de Karuizawa y su valentía se desmoronó ante el ataque físico. Yukimura, incapaz de seguir presenciando la escena, se abalanzó hacia la puerta. Yo hice lo mismo, mi voz era un contrapunto tranquilo al caos que se avecinaba. Ahí estás, dije, proyectando un dejo de sorpresa. Un profesor acaba de pasar por aquí buscando a unos alumnos. Quizá este no sea el mejor lugar para charlar. La amenaza de la intervención de un miembro de la facultad fue suficiente. Manabe y sus compañeros intercambiaron una mirada tensa antes de soltar a Karuizawa. Sus palabras de despedida estuvieron acompañadas de una última y escalofriante amenaza antes de escabullirse. Yukimura corrió al lado de Karuizawa, con preocupación grabada en su rostro. Ella le apartó la mano con una fuerza sorprendente, sus ojos brillaban con una furia que trascendía el miedo que había presenciado momentos antes. Sin decir palabra, se marchó furiosa, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe resonante. Yukimura, estupefacto, se despidió, con evidente agotamiento. Mientras permanecía allí de pie, el encuentro me dejó con una persistente sospecha. El terror de Karuizawa no era simplemente producto de las amenazas de las chicas. Había algo más profundo acechando bajo la superficie. Es hora de reunir más información. Con un encogimiento de hombros mental, le envió un mensaje a Sakura, solicitándole una cita a altas horas de la noche. Casi las 9:30 p.m., una hora poco convencional para una reunión, especialmente con alguien como Sakura, cuya belleza había adornado el escenario de las ídolos antes de su llegada a Advanced Nurturing High School. Como era de esperar, el mensaje fue leído casi al instante, seguido de una rápida respuesta. ¿Dónde?
Simplemente dijo su respuesta. El nivel más bajo, respondí brevemente. La cubierta inferior desierta fue el escenario perfecto para nuestra conversación clandestina. Sakura llegó después de unos minutos, su habitual actitud serena fue reemplazada por un dejo de curiosidad. Nos sentamos en el piso polvoriento, el silencio fue momentáneamente incómodo. La conversación fue sencilla. ¿Tuviste suerte identificando al VIP de tu grupo? Pregunté con voz neutra. Nada todavía, respondió ella, con un dejo de frustración en la voz. A mí me pasa lo mismo, confirmé. Siguió un breve silencio y luego volvió a hablar. Pero hice lo que me pediste, dijo con un dejo de orgullo en la voz. Compartí información de contacto con todos los miembros de mi grupo, tal como me pediste. Bien, reconocí con un sutil asentimiento. Dudo, también solicité la ayuda de Kushida-san para distribuir mi información de contacto a la clase D. Esto fue inesperado, pero bienvenido. Otro gesto sutil de aprobación transmitió mi aprobación. La red se estaba tejiendo, lenta pero seguramente. Ahora, dije, pasando a la siguiente fase, mañana, pasa tiempo con las chicas de la clase B Yume Kobashi y Yuini Nomiya, específicamente. Ella parpadeó y un destello de timidez se dibujó en su rostro. ¿Por qué? Dicen que son fans de tu época de ídolo, le expliqué con voz monótona. Utiliza eso como punto de partida. Conócelos, haz que se sientan cómodos. Una pausa, luego, y mientras construyes una relación con Kobashi, pregunta sutilmente sobre la dinámica interna de la clase B, específicamente, su líder, Ichinose. Una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. ¿Ichinose-san? Repitió, con un dejo de aprensión coloreando su voz. Sí, confirmé. La información es poder, Sakura. Reúne todo lo que puedas. Ella asintió lentamente y el peso de la tarea recayó sobre sus hombros. El silencio se apoderó de nosotros una vez más, una quietud cómoda que nos permitió a cada uno procesar la información intercambiada. Después de un momento, ella se puso de pie y se sacudió el polvo de la falda. Hasta mañana entonces, dijo ella, ofreciendo una pequeña y educada sonrisa. En efecto, respondí con un gesto apenas perceptible de la cabeza. Cuando se dio la vuelta para marcharse, no pude evitar notar una nueva confianza en su paso. Punto de vista en tercera persona, a altas horas de la noche, las 2 a.m. para ser precisos, Ayano Koji tenía el ceño fruncido. Un susurro proveniente de la cama de su vecino le llamó la atención. Hirata estaba despierto y se disponía a salir. La curiosidad despertó y Ayano Koji lo siguió. Sus caminos convergieron en el pasillo desierto. El encuentro improvisado los llevó a la habitación de Karuizawa. La conversación que siguió resultó ser una mina de oro de información. La fachada cuidadosamente construida de la vida perfecta de Karuizawa se desmoronó, revelando un pasado plagado de acoso. Hirata, con su inquebrantable deseo de salvar a todos, se había sentido atraído por su vulnerabilidad, lo que llevó a su falsa relación. Pero esa noche, su farsa terminó, dejando a Karuizawa refugiándose en la noche, con una tormenta formándose detrás de sus ojos llenos de lágrimas. Hirata, que quedó expuesto, se confesó con Ayano Koji. Le contó su propia historia, marcada por arrepentimientos pasados que alimentaron su necesidad actual de proteger a todos. Fue una revelación que arrojó luz sobre la bondad inquebrantable de Hirata. Hirata, con voz cargada de emoción, reveló la verdad. Karuizawa era el VIP oculto de la clase de Ayano Koji. Después de reunir meticulosamente las piezas dispersas, finalmente vio el panorama completo. Ahora poseía el conocimiento para navegar por las complejidades del examen dentro de su grupo conejo. Pronto, Ayano Koji y Hirata se separaron. Llegó el tercer día del crucero, un respiro bienvenido de la tensión de los exámenes. Al no haber reuniones de grupo, los estudiantes pudieron relajarse y disfrutar de las comodidades del barco. Ayano Koji se encontró rodeado de sus compañeros habituales, Ike, Sudou y Yamauchi. Como era de esperar, la conversación giró en torno a las chicas. Ike les contó historias sobre su continua persecución de Kushida, acentuadas por miradas celosas a cualquier hombre atractivo que se atreviera a quedarse cerca de ella. Mientras tanto, Yamauchi lucía una sonrisa de satisfacción mientras se jactaba de haber obtenido la información de contacto de Sakura directamente de ella. Incluso contó una historia descabellada en la que la disposición de Sakura a compartir su número significaba un interés romántico en él. Sudou e Ike rompieron su burbuja con una risa compartida.
Revelaron que ellos también habían recibido la información de contacto de Sakura, cortesía de Kushida, quien les informó que era una distribución general a la clase de Yamauchi, inmune a la realidad. Desestimó sus palabras, aferrándose a su delirio. Sin embargo, Sudou no parecía poder sacarse a Horikita de la cabeza. Acribillaba a Ayanokoji con preguntas sobre sus preferencias, comida, pasatiempos, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Desafortunadamente, Ayanokoji, a pesar de ser su única amiga, luchaba por darle información útil. Después de todo, Horikita mantenía la mayoría de las cosas en secreto. A medida que transcurría la tarde, un anuncio resonó en los teléfonos de todos. El examen especial había concluido para el grupo Baka. El nombre sobresaltó a Ayanokoji. Sakura estaba en ese grupo. Optó por esperar antes de contactarla, lo que le permitió algo de tiempo para procesar el final del examen. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividades de ocio. Algunos estudiantes optaron por tomar el sol en la terraza, disfrutando del sol y de los chismes. Otros acudieron en masa a las distintas instalaciones de ocio: la piscina, la sala de juegos, el buffet. Cuando el sol comenzó a descender, arrojando un resplandor anaranjado sobre el horizonte infinito, Ayanokoji finalmente sintió la necesidad de actuar. Se disculpó con el bullicioso trío y se dirigió a un rincón apartado de la cubierta. Con una facilidad que le da la práctica, sacó su teléfono y marcó el número de Sakura. El timbre resonó en el silencio creciente, aumentando la tensión con cada latido sin respuesta. Finalmente, justo cuando Ayanokoji comenzó a considerar métodos alternativos de contacto, una voz, tímida pero familiar, llenó su oído. «Hola». Ayanokoji fue directo al grano. «¿Dónde estás?», preguntó con voz desprovista de curiosidad. Sakura dudó por un momento antes de responder. «Acabo de regresar a mi habitación». «Ven al segundo piso, cerca de la habitación 201», le ordenó Ayanokoji. Su tono no dejaba lugar a la negociación. Sakura simplemente respondió: «Está bien», antes de colgar. Minutos después, Ayanokoji vio a Sakura acercándose al lugar de encuentro designado. Se quedó allí con un aire de indiferencia, esperando su llegada. Punto de vista de Ayanokoji Kiyotaka, llegamos a la sala 201, una sala de reuniones vacía, que normalmente utiliza uno de los grupos formados para este examen especial. Perfecta para una conversación privada. Sakura me siguió adentro, su serenidad habitual fue reemplazada por una pizca de aprensión. «Toma asiento», ordené, señalando una silla. Sakura obedeció, con una postura rígida y una mirada que reflejaba una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sin perder tiempo, fui directo al grano. Le pregunté: «¿Lograste aprender algo sobre los VIP en tu grupo?». Ella negó con la cabeza y un destello de frustración se dibujó en su rostro. «Ni idea», admitió. Esto no era inesperado. Información como esa estaría muy bien guardada dentro del grupo. «Sigamos», continué, mi mirada firme. «Cuéntame cómo reaccionaron Kobashi y Ninomiya ante la noticia». Mi pregunta pareció tomarla por sorpresa. Frunció el ceño y una pizca de confusión nubló sus ojos, normalmente serenos. Se detuvo un momento, como si estuviera repitiendo la escena en su cabeza. Alrededor de las 2:30 p.m., comenzó, su voz adquiriendo un dejo de vacilación, cuando llegó el anuncio de la escuela sobre la descalificación del grupo de las vacas. Estábamos almorzando juntos. ¿Y?, pregunté con un destello de curiosidad en mi interior. Estaban sorprendidos, continuó, con palabras mesuradas. Incluso preocupados. Cancelaron abruptamente nuestros planes para la tarde y la noche y regresaron a toda prisa a sus dormitorios. Me sobresalté. Era una respuesta inesperada. Su frenética retirada indicaba que entendían mejor la situación y que sabían quién podía ser el VIP. Interesante, murmuré, con una extraña sonrisa en mis labios. Esto cambia las cosas. Los ojos de Sakura se abrieron ligeramente, y una pizca de orgullo reemplazó la confusión anterior. ¿Crees eso?, preguntó con una nota de esperanza en su voz. En efecto, confirmé con un matiz de satisfacción en mi voz. Su reacción sugiere que podrían tener una pista sobre la identidad del VIP dentro de la clase B. Por supuesto, localizar al individuo específico seguía siendo un desafío, pero con esta nueva información, el área de búsqueda se había reducido considerablemente. El VIP residía en la clase B, esto es valioso, dije con voz neutra, pero reconociendo su contribución. Lo has hecho bien, Sakura. Una sonrisa genuina floreció en su rostro y sus ojos brillaron con una confianza recién descubierta.
El silencio se prolongó después de que felicité a Sakura. Ella me miró fijamente, con una leve expectativa en sus ojos, casi como una petición silenciosa. La implicación era clara. Una recompensa por sus esfuerzos. Un abrazo, tal vez. Continúa con el buen trabajo, ordené con voz carente de calidez. Su expresión se desanimó de inmediato, pero su aceptación fue igual de rápida. No protestó ni desafió, solo asintió en silencio con la cabeza. En mi interior, me sorprendió un poco la profundidad de su sumisión. Encajó perfectamente con mi estrategia. Me acerqué más y le susurré al oído, en un murmullo bajo. Ven al nivel más bajo del barco más tarde. Ponte el traje de baño de 2 piezas debajo de la ropa. Allí te recompensaré. Sus mejillas se sonrojaron, pero en sus ojos brilló un destello de emoción. Asintió con entusiasmo, olvidando la decepción anterior. Salimos de la habitación y regresamos a nuestros respectivos círculos. Sakura regresó a su dormitorio mientras yo me reuní con Ike, Sudou y Yamauchi. Mientras me senté entre el bullicioso trío, mi mente comenzó a diseccionar los eventos que rodearon la descalificación del grupo de las vacas. Sudou e Ike, que también estaban en el grupo Kou, fueron fácilmente descartados. Ninguno de los dos había tocado sus teléfonos alrededor de las 2:30 p.m., la hora en que llegó la notificación. Chiaki Matsushita, el otro miembro de la clase D del grupo Vaca, seguía siendo un signo de interrogación. Sin embargo, según mis observaciones, ella no era alguien que tomaría un riesgo tan audaz sin consultar con Hirata. Y dado que Hirata aún no me había consultado a mí ni a Horikita sobre el tema, eso significaba que Matsushita no le había consultado a él sobre este asunto. Esto dejó la clase A y la clase C. La clase A podía ser despedida rápidamente. La estrategia de riesgo mínimo de Katsuragi significaba que sus estudiantes no habrían tomado una decisión tan audaz. Por defecto, la sospecha recaía sobre la clase C, la clase de Ryuen. ¿Ryuen realmente poseía la identidad del VIP del grupo Vaca, o fue una apuesta arriesgada? Conociendo su naturaleza astuta, dudé de un tiro a ciegas. Tenía que haber un plan en marcha, un riesgo calculado destinado a beneficiar a la clase C. Sin embargo, los detalles siguen siendo un misterio. ¿Podría Ryuen haber desentrañado la mecánica básica de este examen especial? Punto de vista en tercera persona, noche del tercer día. Ayano Koji, mediante una serie de maniobras calculadas, había conseguido un nuevo peón, Karuizawa. Él había explotado sus vulnerabilidades, dejándola dependiente de él, como un parásito aferrado a un huésped. Conmocionado por la crueldad de Ayano Koji, Karuizawa se convirtió en un dócil. No perdió tiempo y trazó una estrategia usando la táctica del doble intercambio telefónico. Su objetivo: manipular el resultado del desempeño del grupo Conejo en el examen especial del crucero, inclinando la balanza a favor de la clase de medianoche del tercer día. Las cubiertas inferiores desiertas del barco resonaban con el zumbido rítmico de los motores, un marcado contraste con el intercambio silencioso que se produjo entre Sakura y yo. Ella estaba parada frente a mí, su llegada era un testimonio de su inquebrantable sumisión. Un abrigo largo cubría su figura, pero el rítmico clic de sus tacones delataba su nerviosa anticipación. «Desnúdate», ordené con voz carente de calidez. Las mejillas de Sakura se sonrojaron. Con una facilidad experta, desabrochó los botones y la prenda cayó para revelar un conjunto de 2 piezas de un atrevido tono carmesí. Se adhería a sus curvas, dejando poco a la imaginación. La miré a los ojos y una fría neutralidad se apoderó de mis rasgos. «Acércate», ordené con voz desprovista de emoción. Un destello de nerviosismo se reflejó en sus ojos, pero obedeció de todos modos, con pasos vacilantes mientras se acercaba. La expectación crepitaba en el aire, espesa y casi tangible. Extendiendo una mano, aparté un mechón de cabello que caía sobre su rostro. Fue un gesto calculado, carente de calidez. Mis dedos rozaron la suave piel de su mejilla, provocando un temblor en su cuerpo. «Veámoslo», murmuré, mi voz apenas era más que un susurro. Se le cortó la respiración. Lentamente, con timidez, se dio la vuelta y me permitió ver el bañador por completo. El silencio se prolongó, cargado de deseos no expresados. No se trataba de gratificación física, sino de control, de reafirmar mi dominio. «Interesante», dije finalmente, con voz monótona. «Ahora, ¿qué te dije sobre las recompensas?» Las mejillas de Sakura se tiñeron de un rojo intenso, pero una chispa de algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. Permaneció en silencio, esperando mi siguiente movimiento.
Mi mano se movió con facilidad practicada, rozando la curva de su pecho. De sus labios se escapó un jadeo y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Un gemido bajo retumbó en su garganta cuando la rocé de nuevo, con un toque de presión. Esto, continué, con un dejo de diversión en la voz, es un atisbo de los placeres de la carne. Algo que siempre me ha despertado curiosidad. Mi mirada se posó en la suya, buscando cualquier signo de resistencia. No había ninguno. Y, continué, inclinándome más cerca, con mi voz en un murmullo bajo, tengo la intención de usarte para explorarlo más a fondo. ¿Estás dispuesta? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicancias. Todo su cuerpo tembló bajo mi escrutinio. La vergüenza y el deseo luchaban en su interior, evidente en la expresión conflictiva de su rostro. Pero, en última instancia, el deseo de complacerme, de conservar su precaria posición como mi peón, triunfó. Con un gesto apenas perceptible, selló su destino. Con un movimiento rápido, la empujé contra la fría pared de metal y mi tacto se volvió depredador. Sakura jadeó, con los ojos muy abiertos y una mezcla de miedo y algo más, quizás una chispa de excitación. Se puso a mano mi camisa, con manos torpes pero insistentes. Una emoción inesperada me recorrió el cuerpo, una oleada de algo primario que no podía definir. La siguiente hora fue una turbulencia de exploración, de desafiar límites y ponerlos a prueba. Éramos un estudio de contrastes. Su timidez luchaba contra un deseo floreciente, mis acciones calculadas alimentadas por una curiosidad insaciable. Hubo momentos de torpeza, de risas incómodas, pero también una creciente sensación de urgencia. Aún así, la línea permaneció intacta. El sexo, en ese espacio reducido e impersonal, entrañaba demasiadas variables. Era un riesgo que no quería correr. Basta, murmuré finalmente, retirándome bruscamente. Sakura se quedó sin aliento y su pecho se agitó. La decepción se reflejó en su rostro, rápidamente enmascarada por una tímida sonrisa. Está bien, susurró, con la voz entrecortada. Lo has hecho bien, dije con voz monótona. Esto será suficiente para la recompensa de esta noche. No quiero seguir más tiempo en un lugar así. Un destello de esperanza se encendió en sus ojos. ¿Eso significa que podemos hacerlo como es debido, en mi habitación, en la escuela? Consideré su pedido por un momento. Los posibles beneficios eran innegables. Tal vez, admití, con un dejo de diversión en mi voz. Ya veremos. Ella sonrió radiante y transformó todo su rostro. En ese momento, vi un atisbo del arma que había forjado. Un peón desesperado por afecto, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener la ilusión de una conexión. Amaneció el cuarto día, el último día del examen especial del crucero. Las maquinaciones de Ayano Koji habían dado el resultado deseado. Un traidor dentro del grupo Conejo presentó la respuesta incorrecta para el VIP, asegurando puntos de clase para la clase D y una considerable suma de 500.000 puntos privados para Karuizawa, el VIP designado. Cuando el anochecer se asentó, proyectando largas sombras sobre la cubierta, Ayano Koji se encontró acercándose a Ichinose, el líder de la clase B. Su agudo intelecto había desentrañado su estrategia de doble intercambio telefónico, uniendo los roles de Karuizawa y Yukimura. Ayano Koji no pudo evitar sentirse impresionada. La inteligencia de Ichinose era innegable, evidente en su capacidad para comprender su complejo plan con tanta rapidez. Pero sus puntos fuertes iban más allá del intelecto. Poseía belleza, popularidad y una cualidad de liderazgo natural que había unido a la clase B bajo su estandarte. La conversación entre Ayano Koji y Ichinose fue interrumpida abruptamente por una oleada de notificaciones. 4 correos electrónicos de la escuela llegaron en rápida sucesión, cada uno anunciando la conclusión del examen especial para un grupo diferente: caballo, rata, gallo y cerdo. La sorpresa se dibujó en los rostros de ambos. El momento y la gran cantidad de desintegraciones que se produjeron simultáneamente apuntaban a un solo autor intelectual. Ayano Koji observó la reacción de Ichinose, eliminando a la clase B de la ecuación. El liderazgo de Katsuragi, reacio a asumir riesgos, no aprobaría semejante táctica sin pruebas concretas. Eso dejaba solo una posibilidad: la clase C de Ryuen. Este hecho despertó la curiosidad de Ayano Koji. Ryuen no era partidario de jugadas imprudentes. No orquestaría traiciones coordinadas en 4 grupos a menos que poseyera una pieza crucial de información: la identidad de los VIP de cada grupo. La audacia de su estrategia sugería un nivel de certeza, algo que Ayano Koji todavía no lograba ver.
La conversación terminó y Ayanokoji e Ichino se separaron. Una idea lo asaltó. Le envió un mensaje a Kushida, solicitando una lista de estudiantes en cada grupo formado para el examen especial. En 10 minutos, recibió una respuesta. Un desglose cuidadosamente escrito bajo el encabezado de cada grupo. Tras analizar los nombres, Ayanokoji identificó a los bit que conocía. Kushida, dragón, Minami, caballo, Karuizawa, conejo, y el bit desconocido del grupo Baka. Comenzó a surgir un patrón que le permitió hacer conjeturas fundamentadas sobre los bit restantes. Al recordar el mensaje de traidor del grupo de los caballos, Ayanokoji se dio cuenta de que la clase D había perdido 50 puntos de clase. Además, los VIP de los grupos de las ratas, los gallos y los cerdos pertenecían a la clase A. Esto se tradujo en una pérdida de 150 puntos para ellos, a los que se suman los 50 puntos perdidos por la respuesta incorrecta presentada en su grupo de los conejos. Internamente, Ayanokoji reconoció la brillantez de Ryuen. Con esta única maniobra, Ryuen había paralizado a la clase A, despojándolos de 200 puntos mientras aumentaba su propia clase C en 50. Ahora, armado con este conocimiento, Ayanokoji formuló su propio plan. Se puso en contacto con Sakura y le ordenó que manipulara a un estudiante de la clase D del grupo perro para que se convirtiera en el traidor y enviara el correo a la dirección de la escuela con el nombre del VIP de su grupo. Luego Ayanokoji le transmitió el nombre del VIP a Sakura, quien luego se lo reenvió al desprevenido compañero de clase. El mensaje, enviado por la codiciada belleza de la clase D, hizo que el chico se emocionara. Cegado por el enamoramiento, ignoró las posibles repercusiones y siguió las instrucciones de Sakura. Afortunadamente para él, resultó ser la decisión correcta. Una notificación a toda la escuela anunció la disolución del grupo canino. Ayanokoji consideró manipular a Sakura para que repitiera el truco del grupo perro con los otros 3 grupos VIP de la clase C. Sin embargo, optó por no hacerlo. Llamar demasiado la atención sobre la clase D no era parte del plan. Ryuen o incluso Ichinose o Katsuragi podrían descartar el incidente del grupo perro como una suposición afortunada o un error de un VIP de la clase B. Además, Ayanokoji no estaba ansiosa por convertirse en la marioneta de Chabashira, impulsando la clase D al estado de clase A una velocidad vertiginosa. Prefería adoptar un enfoque más sutil para poder seguir disfrutando de su vida cotidiana, acumulando puntos gradualmente sin atraer miradas indeseadas. Esta, en su opinión, era la estrategia ganadora que se adaptaba a sus gustos. Punto de vista en tercera persona, cuando el reloj marcaba las 11 de la última noche, una avalancha de correos electrónicos inundó las bandejas de entrada de los estudiantes. Los esperados resultados del examen especial para cruceros habían llegado. Se detallaron los resultados de cada grupo, junto con los ajustes posteriores a los puntos de clase. Un jadeo colectivo recorrió el cuerpo estudiantil cuando se conocieron los resultados finales. Antes, clase A, 1124 puntos, clase B, 869 puntos, clase C, 492 puntos, clase D, 312 puntos. Después, clase A, 924 puntos, 200, clase B, 819 puntos, 50, clase C, 642 puntos, 150, clase D, 412 puntos, 100, el impacto fue palpable. La clase A sufrió el golpe más duro, perdiendo nada menos que 200 puntos. La clase B también sufrió un duro golpe, perdiendo 50 puntos. Sin embargo, los verdaderos ganadores fueron la clase C, que avanzó 150 puntos, seguida de una modesta ganancia para la clase D. Si bien las clasificaciones generales de las clases permanecieron sin cambios, las brechas entre ellas se redujeron significativamente y el campo de juego cambió drásticamente. Además de los ajustes de puntos de clase, el examen también generó una ganancia inesperada de puntos privados para algunos estudiantes. Los detalles se mantuvieron en secreto por ahora, pero los rumores y las especulaciones seguramente se extenderían como un reguero de pólvora. Con el examen finalmente concluido, los estudiantes finalmente pudieron respirar aliviados y disfrutar de los últimos vestigios de su experiencia en crucero. Sin embargo, debajo de la superficie de la normalidad, los engranajes de la estrategia y la competencia ya estaban girando, impulsados por los dramáticos cambios de poder revelados por el resultado del examen. El crucero llegó a su fin y los estudiantes regresaron a los confines familiares de su escuela. Afortunadamente, quedaba medio mes antes de que terminaran oficialmente las vacaciones de verano, lo que les ofreció un breve respiro antes de la siguiente tormenta académica.
Los días estuvieron llenos de un torbellino de actividad. Las competiciones de clubes estaban llenas de energía frenética, y Ayano Koji y Sudou ayudaron a Katsuragi con un recado aparentemente inofensivo. Una entrega de un paquete a la hermana de Katsuragi fuera de los terrenos de la escuela a través del torneo del club de baloncesto de Sudou. Mientras tanto, las interacciones de Ayano Koji con Karuizawa se profundizaron, revelando más facetas de su verdadera personalidad. A pesar de esta nueva conciencia, ella permaneció firmemente bajo su control. Finalmente, para Ayano Koji, el entretenimiento del verano culminó con una visita nocturna de Sakura Iri a su dormitorio. Punto de vista de Ayano Koji Kiyotaka, el pomo de la puerta hizo clic cuando Sakura entró en mi habitación. Mi mirada permaneció firme, sin calidez, mientras le ordenaba: cierra la puerta con llave. Ella obedeció, con movimientos vacilantes, y luego se quedó en la entrada, con los ojos fijos en la barrera ahora asegurada. Intrigante. Cerré la distancia que nos separaba con un paso silencioso, envolviendo mis brazos alrededor de su esbelta cintura desde atrás. El contacto le provocó un temblor en todo el cuerpo, una sacudida de anticipación que no pasó desapercibida. ¿Listo para esta noche?, pregunté con voz monótona. Un jadeo apenas audible escapó de sus labios. Ese sí, tartamudeó, con un temblor de emoción en su voz. Ella asintió con satisfacción y, luego, en una demostración de fuerza calculada, la levanté en mis brazos. El jadeo de sorpresa que siguió confirmó mi suposición. La maniobra inesperada la tomó por sorpresa. Con delicadeza, la deposité sobre la cama, cuya superficie mullida le dio la bienvenida. Sus manos juguetearon con los botones de su camisa, pero la detuve levantando una mano. Déjalo, le ordené con un murmullo bajo. Lo haré yo. Según mis investigaciones, varios recursos visuales en internet, por supuesto, el acto de desnudar a una mujer era una fuente de entretenimiento y excitación. Valía la pena investigarlo. Su ropa fue desprendida en un proceso lento y metódico. La blusa, la falda, cada capa revelando más de la tentadora piel debajo. Ahora ella yacía desparramada sobre la cama, una visión de lencería apenas visible, el sujetador de encaje era una barrera endeble contra la curva de sus pechos, la fina tela de su ropa interior se aferraba a las curvas de su cuerpo de una manera que me sacudió. Esto es injusto, dijo con un puchero y un brillo juguetón en los ojos. Antes de que pudiera entender sus palabras, levantó las manos y buscó el botón de mi camisa. El movimiento era fluido, practicado e incluso, un marcado contraste con su nerviosismo anterior. Su mirada recorrió mi cuerpo y se detuvo en los músculos tonificados que había debajo de mi camiseta. Un destello de algo, admiración, deseo, brilló en sus ojos. Mis dedos rozaron el delicado encaje de su sujetador, provocando en mí una sacudida que me sorprendió por su intensidad. La curiosidad, no la excitación, había sido mi motivación inicial. Sin embargo, el calor de su piel bajo las yemas de mis dedos, el temblor sutil que recorrió su cuerpo, eran sensaciones que no podía ignorar. Ignorando el extraño aleteo en mi pecho, continué. Con un movimiento lento y deliberado, desabroché su sujetador, revelando una impresionante extensión de piel cremosa y unos pechos perfectamente formados. Su plenitud me sorprendió y por un momento simplemente me quedé allí, cautivado por la vista. Sakura se quedó sin aliento y un destello de vulnerabilidad atravesó sus rasgos, que solían ser seguros de sí mismos. Fue un momento fugaz, reemplazado rápidamente por un brillo decidido en sus ojos. Se inclinó y sus labios rozaron mi oreja. Hazlo, Ayano Koji-kun, susurró, su voz ronca por el deseo. La orden inesperada despertó algo en mí. Ya no era una prueba, era un riesgo calculado. Ahuequé sus pechos entre mis manos y sentí su peso, el calor que irradiaba contra mis palmas. Un gemido bajo escapó de los labios de Sakura, su cuerpo se arqueó contra el mío. Esto ya no se trataba solo de ella. Era una danza de poder y control, una negociación silenciosa que se desarrollaba en el espacio entre nosotros. Sin decir palabra, me incliné hacia ella y mis labios se encontraron con los suyos en un beso abrasador. El beso fue una revelación, una maraña de emociones crudas y anhelo insatisfecho. Su respuesta fue inmediata, su boca se abrió contra la mía mientras se rendía a la intensidad del momento. Su sabor, dulce y embriagador, envió un fuego a través de mí, borrando cualquier rastro de desapego restante. Nuestra ropa se convirtió en un estorbo, desechada en una ráfaga de miembros enredados y junto con nuestros movimientos apresurados. Mi piel se encontró con la suya mientras el calor que irradiaban nuestros cuerpos llenaba la pequeña habitación.
Nos movimos juntos en una danza primitiva, impulsados por un hambre tácita. Sus gemidos llenaban el aire, un contrapunto a las respiraciones entrecortadas que escapaban de mis labios. Con cada embestida, la intensidad aumentaba hasta llegar a un clímax inevitable. Sin embargo, una parte de mí permanecía distante, observando, analizando. La emoción cruda en los ojos de Sakura, la forma en que su cuerpo se retorcía bajo el mío, fue una experiencia fascinante, un vistazo a una experiencia humana que solo había observado en vídeos. El momento de la liberación llegó en una ola de euforia que nos invadió a ambos. Sakura se desplomó en la cama, jadeando y con una sonrisa de satisfacción en los labios. Pero para mí no era suficiente. Había algo incompleto. Tal vez fue ese desapego lo que me permitió ir más allá, explorar los límites de su tolerancia. Un jadeo de sorpresa escapó de los labios de Sakura cuando le di una fuerte palmada en las nalgas, el sonido resonó en la habitación silenciosa. Para mi sorpresa, ella no se resistió. De hecho, un brillo extraño apareció en sus ojos, una mezcla de dolor y griega. ¿Excitación? Era una faceta de Sakura que nunca había visto antes, una faceta que desafiaba la lógica y ponía a prueba mi percepción cuidadosamente construida de ella. Ignorando las preguntas que giraban en mi mente, continué, empujando los límites aún más. La noche se desvaneció en una serie de clímax, cada uno más intenso que el anterior. Y Sakura, para su crédito, lo soportó todo, sus gemidos y quejidos son un testimonio de su resistencia única. Cuando los primeros rayos del alba se asomaron por la ventana, proyectando sombras tenues en la habitación, nos invadió una sensación de agotamiento. 8 veces habíamos cruzado ese umbral, empujándonos mutuamente hasta el límite. Mientras yacía a su lado, con su cabeza apoyada en mi pecho, no pude negar una sensación de satisfacción por saciar mis impulsos carnales.